De la alegría de organizar un festejo para un cumpleaños de un ser querido, al dolor insondable de perder todo de un día para otro. La incertidumbre que se acrecienta al no saber cómo y por qué la vida de una parte de tu ser se te fue arrebatada para siempre. Este es el caso del asesinato de la joven Karina Sánchez. El 5 de enero del año 2013, Karina Elizabeth Sánchez Monjes lo tenía todo listo para celebrar su cumpleaños número 17, pero nunca llegó aquel festejo que ya estaba todo preparado. Karina era una joven trabajadora con aspiraciones de convertirse en una administradora. Era lo que más quería, y para financiar sus estudios, confeccionaba billutería que vendía entre sus amigos y vecinos en el barrio Loma Puntá, para no ser una carga para sus progenitores. Karina y su tía Ninfa Monjes pactaron encontrarse en un supermercado poco antes de que caiga la tarde para comprar todo lo necesario para la fiesta del día siguiente. Ninfa pensó en adelantarse. Llevaba 15 minutos aguardando en el local comercial, pero Karina no llegaba. La llamó una y otra vez al teléfono móvil, pero jamás fue contestado. Ninfa se impacientó y creyó conveniente cerciorarse de que todo marchaba según el plan. Llamó a la mamá de la joven, y ésta respondió de que su hija salió de la casa con tiempo suficiente para llegar puntualmente a las 17 horas. Karina estaba forjada con un carácter firme a su corta edad. Era responsable, puntual, disciplinada y muy empática con sus padres. Nunca dejaba de notificar todas sus actividades, lugares y amigos con quienes frecuentaba. Por lo tanto, el que no haya avisado nada ante su retraso era preocupante. Ninfa intuía de que Karina no llegaba por alguna dificultad, pero su instinto no era lo suficientemente agudo como para pintarle un evento más claro y descubrir qué había ocurrido. Miró en su reloj lo que el tiempo le dictaba. Una hora transcurrió del acordado encuentro y ella no aparecía. Ninfa volvió a su casa esperando encontrar ahí noticias sobre su sobrina, pero ni bien llegó a su casa, el teléfono comenzó a sonar y al contestar, escuchó del otro lado a la desesperada madre de Karina. La madre que sollozaba interrogaba sobre el paradero de su hija, a lo que Ninfa no supo contestar. Nada sabían de ella. Se organizaron y coordinaron ir ante la policía para pedir ayuda, pero el muro legal les impedía avanzar. Debían aguardar 48 horas para que la clasifiquen como desaparecida. Mientras tanto, todo estaba en manos de la familia. Debían insistir entre amigos, personas del entorno de la adolescente. Sin perder tiempo, la búsqueda comenzó. Se dividieron en zonas entre todas las personas disponibles. La noche sería larga. Un tío de Karina fue a una despensa para recargar el saldo en su celular, ya que debía hacer llamadas permanentemente. Al llegar al comercio del barrio, una vecina le dio un dato muy interesante. Dijo que Karina estuvo con un chico esa tarde. Era un joven que mantuvo una relación amorosa con ella por algunos meses. Ese hombre misterioso era Juan Ramón Solís Ferreira. Tenía 19 años en ese entonces. Lo conocían como un chico introvertido y muy tranquilo, siempre sumido en el mundo espiritual de su iglesia, al menos así se mostraba públicamente. Al terminar el colegio, trabajó para ayudar a sus padres. Eso consistía en dispensar una heladería que tenía la familia en la casa que alquilaban en la ciudad. La despensera conocía los secretos de la comunidad, tenía ojos y oídos en todos lados. Ese dato no se le podía escapar, y menos los números de teléfono móvil que hacían recarga constantemente en su local. Fue así como el tío de Karina logró llamar a Juan Ramón y le preguntó sobre el paradero de su sobrina. El joven dijo que él no sabía nada de ella. Mencionó de que le había devuelto su celular en la plaza del barrio
y que cada uno fue por su lado luego de eso. El hombre no le creyó nada. Había algo en la voz forzadamente tranquila de Juan Ramón que no le inspiraba confianza. Al cortar la llamada, el hombre se lo contó a su esposa Ninfa inmediatamente, y ella fue a la casa de Juan para intentar buscar a su sobrina ahí. Al llegar, nadie salió a recibirla, pero casualmente, al girar para volver a su casa, se topó de frente con Juan Ramón. Rápidamente y sin rodeos, la mujer preguntó por su sobrina, a lo que el joven con total tranquilidad dijo de que no sabía nada de ella. La mujer le comentó de que la habían visto con él en horas de la tarde, pero de vuelta negó saber algo sobre Karina. Ninfa no estaba conforme, así que horas más tarde volvió a ir a la casa de Juan, y esta vez logró hablar con la madre de este, la cual dijo que su hijo efectivamente no sabía nada. De igual manera, la madre se ofreció junto a su marido a buscar a la joven desaparecida por su cuenta y, por supuesto, notificarlos sobre cualquier noticia o descubrimiento que pueda surgir durante la búsqueda. Ninfa lo aceptó, ya que no podía hacer nada más, y volvió a su casa. Al día siguiente, los padres de Juan fueron hasta la casa de Ninfa, ratificando el hecho de que están ayudando por su cuenta en la búsqueda. Por la tarde, Ninfa recibió una visita poco grata. Era Juan, que amablemente se ofrecía a ayudar también en la búsqueda, e incluso mencionó de que podía ayudar dando dinero para el combustible de los vehículos, que se usaban para trasladar a los familiares por todo el barrio y alrededores. Los familiares de la desaparecida no bajaban los brazos, y antes de cumplirse las 48 horas que pedía la policía, empapelaron todas las columnas de la ciudad con volantes que ofrecían recompensa por información sobre Karina. Además de la desconfianza que generaba Juan Ramón y lo poco creíble que se lo escuchaba, y pese a lo dicho por la mujer de la despensa, no era suficiente para vincularlo con la desaparición de Karina. En aquel tiempo la joven estaba comenzando una relación con otro muchacho. Eso abría en algo el campo de las sospechas. El nuevo novio también fue interpelado por los padres de la joven, y lo único que atinó a decir fue que en esos días en que comenzaban a hablar, ella siempre se quejaba de su anterior novio, o sea, de Juan. Se preocupaba por lo obsesivo y demandante que era, ya que él no le permitía volver a tener otra relación. Esa molestia era constante y abrumadora, tanto que a veces pasaba más tiempo consolándola antes que otra cosa. Carlos, en ese entonces la pareja de Karina, también se sumó a la búsqueda. A poco de cumplirse 48 horas, todo el barrio San Blas de Loma Putá ya se había integrado al rastrillaje. Las horas transcurrían como días para la familia. No solo Ninfa estaba dedicada a insistir a Juan por algo de información, también se sumó la madre, Miriam Monjes, que martirizada por la falta de noticias, fue hasta la casa del chico con el mismo presentimiento que su hermana. Ahí recibió la calcada respuesta de siempre y encontró a aquella familia predispuesta a ayudar en lo que sea. Pero cuando Miriam iba a rendirse y volvería a su casa, a su mente sobrevinieron como rayos recuerdos recientes y reveladores sobre algo que había ocurrido entre Juan y su hija hacía poco más de una semana. Miriam le había regalado un celular a su hija, pero Juan, que ya demostraba un comportamiento obsesivo y posesivo, se lo sacó de sus manos en un encuentro que tuvieron y lo guardó en su poder, quizás por los celos que sentía al verla mensajear con su nuevo novio. Cuando Miriam decidió ir a la casa de Juan y recuperar el regalo que tanto dinero le había costado, su hija la detuvo, alegando de que él es peligroso e incluso podría empujarla o golpearla. Karina, muy segura de sí misma, le aseguró a su madre de que ella misma recuperaría su celular, y eso intentó hacer la joven en la fecha de su desaparición. Quedó en encontrarse con Juan en una plaza del barrio, pero a partir de ahí se perdió su rastro. La madre no podía evitar sentirse mal por haber olvidado un dato tan importante. Volviendo en sí, Miriam de vuelta preguntó al joven sobre ese suceso, y él aseguró de que le había devuelto el celular en la tarde así como habían pactado, y que cada uno siguió su camino.
Miriam quería poder arrancar de la cabeza del joven toda la información sobre su hija, pero nada podía hacer. Ya amaneciendo el lunes, Juan fue de vuelta a la casa de los familiares de Karina y lanzó una sugerencia que dejó muy sorprendidos a todos. Él mencionó que lo mejor sería buscarla en las casas abandonadas, en los patios baldíos o en el predio de la antigua caballería. Ellos no entendieron ese extraño comentario. Analizaron entre todos los puntos que ya habían recorrido. Peinaron terrenos desocupados, viviendas deshabitadas y lo hicieron en ciudades distintas. No había lógica ante la extraña sugerencia del joven. La terrible sensación que reinaba en el aire desde el momento de la desaparición llegó a un punto alto cuando en una llamada telefónica recibida, un hombre desconocido les decía de que había algo parecido a un cuerpo humano en un predio de la ex caballería. Ninfa, quien había contestado el teléfono, casi cae de rodillas. Con las fuerzas que le quedaban llamó a su marido y le comentó lo que había dicho la llamada anónima. El hombre fue de inmediato al predio mencionado en compañía de la policía. Recorrió el sitio y reconoció una figura humana, oculta entre unas ramas secas. Las removió con delicadeza y se quedó observando el rostro de la joven muerta. Aquel cuerpo pertenecía a Karina. Su rostro se quebró, no podía ocultar una sensación de humillación. La mataron de la peor forma. La joven estaba tendida en el suelo, cubierta con ramas. Su rostro apenas se percibía por el estado de descomposición. El asesino la intentó quemar. Su vientre poseía visibles quemaduras. La piel estaba chamuscada. Pero ello no impedía ver una herida cerca del pecho. El que la mató se aseguró de ello. En poco tiempo, el predio militar fue ocupado por agentes de la policía que se hicieron cargo del caso, al poco tiempo de cumplirse las 48 horas de desaparición. El área fue acordonada con una cinta policial. Desde lejos, los vecinos pudieron observar, con curiosidad, el trabajo de investigación que hicieron los agentes. El forense había llegado, y luego de mirar el cuerpo unos minutos, ordenó que lo lleven a la morgue. Ahí pudo inspeccionar todo detalladamente, y notó las atrocidades que solo un demonio es capaz de hacer. Los detalles llevaron a la conclusión de que el autor tenía una sed de venganza y posesión absoluta sobre su víctima. Parte del informe decía de que Karina fue asfixiada con las manos. Además detectaron 3 cortes superficiales en el cuello. Una perforación profunda en la zona de la clavícula, provocada por un cuchillo. Encontraron también rastros de quemaduras de tercer grado en la zona del vientre. Al parecer, el asesino comenzó en la zona abdominal para que el fuego se avive y la incineración sea mayor. Aquel criminal habría tenido la intención de que su víctima no sea fácilmente identificada, pero no ocurrió así. El fuego se apagó antes, y eso permitió que le pudieran identificar por las facciones del rostro. El rumor sobre un posible abuso sexual no pudo ser confirmado por el forense. El avanzado estado de descomposición del cuerpo tampoco permitía realizar una inspección. Karina llevaba 72 horas fallecida, es decir, la asesinaron a horas del día de su cumpleaños. Los policías de inmediato fueron hasta la casa de Juan para apresarlo ante la perdida mirada de sus progenitores, que no podían creer lo que su hijo había hecho. En un interrogatorio que duró varias horas, Juan seguía negando ser el responsable del crimen. Negaba y negaba sin parar. Los investigadores buscaron más profundamente en el lugar en donde fue hallado el cuerpo, y ahí encontraron un cuchillo de cocina con muchas huellas que resultaron ser de Juan. Ante esa prueba, el asesino, ya bastante cansado y aturdido luego de horas de interrogatorio, confesó el crimen. Lo que dijo primeramente fue que él guió a la víctima al campo de tiro de la ex caballería, donde supuestamente se encontraban otras 2 personas. Entre los 3 ahorcaron a Karina hasta su muerte, para luego abusar de ella por turno. Como parte de un rito satánico, los hombres se hicieron cortes en el dedo índice de la mano izquierda y derramaron su sangre sobre la víctima.
Los hombres fueron a una estación de servicio y compraron gasolina, con lo que empaparon la ropa de la víctima y encendieron el fuego. Alrededor de las 22 horas de esa noche, los bomberos acudieron al sitio para apagar un incendio menor, sin percatarse de la presencia del cadáver. Después, al siguiente día, una persona encontró el cuerpo accidentalmente cuando caminaba por el predio. Los familiares confirmaron que se trataba de Karina. Juan Ramón también dio los nombres de las personas que, según él, lo ayudaron a matar a Karina y que también formaban parte de la secta satánica. En principio, ambos también fueron detenidos, conformándose así el trío de asesinos, pero luego los dos últimos fueron liberados. Juan Ramón era miembro activo de una iglesia evangélica, el Centro Familiar de Adoración. Sin embargo, según relatos de sus padres, él mismo había dejado de asistir abruptamente desde hacía 8 meses. La madre empezó a notar cambios ya unos meses atrás, cuando se dio cuenta de que vivía nervioso y no se despegaba de su celular, ni siquiera para ir al baño. En ocasiones apenas comía y se pasaba las horas sumergido en sus pensamientos. Otro dato que manejaban los investigadores y que fue brindado por una amiga y compañera de colegio de la víctima, decía de que Karina decidió cortar su relación con Juan Ramón, luego de que él habría intentado abusar de ella. Dijo que el 25 de diciembre del año 2012, Karina se encontró con el joven frente al shopping La Rural y se trasladó con él hasta la casa de una de sus primas. Aprovechando que la casa estaba vacía, el asesino intentó besarla y abusar de ella. Para combatir su resistencia, la habría atado a una cama dejándole varios moretones. Karina nunca se lo contó a ningún familiar, pero sí a su amiga. Según los investigadores, durante el cuestionamiento al asesino, él mismo había manifestado que desde hacía 3 meses se unió a un grupo satánico, con el que estaba realizando distintas pruebas que incluían el sacrificio de animales y el robo de cadáveres. La última prueba era el sacrificio de un familiar. Los otros miembros del grupo le habían pedido que sacrificara a su novia o a su hermana, pero finalmente él eligió a Karina. Sin embargo, nunca estuvieron muy claras las cosas ni el móvil satánico. Jamás salieron a la luz datos sobre la supuesta secta. Algunos medios han centrado todo en los celos, descartando el tema del satanismo. Por ejemplo, días después de ser detenido, Juan cambió su versión ante los investigadores, asegurando de que él solo había asesinado a Karina y que jamás nadie lo ayudó. Poco más de 2 años después, Juan Ramón Solís fue sentenciado a 25 años de cárcel. En el juicio se mostró muy arrepentido y pidió perdón a sus padres y a los familiares de Karina. Juan incluso se casó estando en prisión. La condena continúa firme hasta hoy, pese a 4 intentos de sus abogados por dejarlo libre. Si bien lo de la secta satánica nunca se pudo confirmar con pruebas veraces, hay algunos puntos que hacen creer que sí pudo estar metido en asuntos de las artes oscuras, como por ejemplo, los cambios bruscos en su personalidad que fueron confirmados por sus padres, y el dato más inquietante que asustó a los investigadores fue que en un momento dado del interrogatorio, Juan comenzó a convulsionar, cayó al suelo y su cuerpo se agitaba con fuerza. Como el temblor podría causarle daño, decidieron sujetarlo con fuerza para contenerlo. Luego se percataron de algo aún más extraño y hasta paranormal. Juan comenzó a levitar, unos 10 centímetros a nivel del suelo. Sin importar la fuerza que imprimían los 5 hombres que lo rodeaban para que recupere su posición normal, el cuerpo lograba mantenerse suspendido por completo. Pasado un tiempo, se calmó y lo dejaron descansar. Sería imposible describir la cara de asombro y miedo que habrán tenido en ese momento las personas presentes. En resumen, lo de la secta satánica fue algo improbable y no se tuvo en cuenta en el juicio. Todo quedó como un crimen impulsado por los celos de un hombre perdido y obsesionado ante alguien a quien no podía tener. Lo sucedido en el salón de interrogatorio ha de seguir en la mente de los investigadores,
que seguro tienen pesadillas con aquello. La tristeza de la familia Karina sigue haciéndose presente cada año en la fecha de su muerte, que solo estuvo separado por unas pocas horas con la fecha en que nació. Mis queridos seguidores, ¿qué les pareció este caso? Si ya habías oído hablar de él, tienes más información que no salieron en los diarios, conociste personalmente a las personas implicadas o vives en el barrio en cuestión, por favor, házmelo saber en los comentarios para así conocer más datos sobre este caso y poder informarnos todos. Y muchas gracias por ver este video. Puedes ingresar a nuestra lista de reproducción que ves en pantalla para ver los casos que ya he relatado. Y si el contenido te gustó, por favor no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos videos.